Hablemos un poquito de hepatitis B. Y les voy adelantando que si viene alguna pregunta en el examen, seguramente es de hepatitis B primero, porque es de lo que más tenemos para hablar. Hay que conversar de los marcadores, de algunas otras cosas también. Muy bien. ¿Qué tipo de virus es? Es un virus DNA, ¿ya? DNA. Y su nombre lo dice, un hepatnavirus es un DNA virus, ¿no es cierto? Eso lo habíamos dicho, lo voy a ir cada vez que tenga la oportunidad de hacerles recordar, porque a veces no hay tiempo para repasar. Entonces es un hepatnavirus, por lo tanto es un virus DNA o ADN si quieren. Si les preguntaran cuál de los virus de la hepatitis ese tipo DNA, es prácticamente el virus de la hepatitis B. El de la A, la C, los delta, ¿no es cierto? Y la hepatitis E no son virus DNA, son toditos RNA. De todo ese grupo, el único virus DNA es la hepatitis B, ¿ya? De ese grupo. Aquí la transmisión ya cambia, ¿ya? La transmisión ya cambia. Tenemos varias posibilidades. Transmisión parenteral nos dicen, y al decirnos parenteral es de suponer que la transmisión puede darse, por ejemplo, por transfusiones de sangre, ¿ya? Puede darse. Otra forma parenteral es por agujas hipodérmicas, o sea, las agujas que se usan en inyecciones comunes y corrientes, pero que estén contaminadas. Generalmente cuando se comparte jeringas en grupos de adictos a drogas por vía parenteral, generalmente es ese grupo. Ya porque ya sabemos que a nivel del sistema de salud, donde quiera que estén, todo ya es descartable hoy en día, no nada se rehúsa. ¿Qué más? En parenteral, ¿los tatuajes pueden o no pueden? Claro que sí, es un riesgo los tatuajes, ya, sobre todo cuando están hechos con material reciclado, ¿no? O sea que es un riesgo lo de los tatuajes. Puede haber transmisión vertical, o sea, de madre a hijo, así como el VIH se podía transmitir aquí también. Y aquí ya les voy adelantando algo, ya les he dicho que va a haber una clase de transmisión vertical, donde se va a aclarar todo, pero vayan recordando algo. La lactancia materna se suprimía en el caso del VIH, aquí no. Si el paciente está bien manejado, o la gestante está bien manejada, no se suspende la lactancia materna. Eso está 100% demostrado, ¿ya? No hay forma. ¿Qué significa bien manejada? ¿Qué significa bien manejada? Que el niño al nacer debe tener ¿qué? Su vacuna y su inmunoglobulina. Y suficiente. No hay más que hacer. Entonces, de forma vertical también puede transmitirse. Y otra forma, quizá una de las que más está tomando importancia cada vez es por relaciones sexuales, ¿ya? ¿Quién diría las relaciones sexuales se están volviendo un problema? ¿No? Al principio no le damos mucha importancia, pero si se dan cuenta, y en algún momento lo vamos a ver, hasta estafilococo meticilino resistente se transmite por relaciones sexuales. O sea, esto ya se está volviendo un poquito complicado, ¿ya? Hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado. Cuidado con ese tipo de infecciones. Lo cierto es que son las tres formas, ¿ya? Y de las tres, ¿ya? De las tres, la menos frecuente quizás sea la vertical, ¿ya? Lo más común era la parenteral, pero hoy en día está habiendo cierta tendencia a nivelarse con las relaciones sexuales. De forma vertical. De forma horizontal, perdón. Ahora, hay algo más. Las personas que adquieren por vía vertical, o sea, en el momento del nacimiento, muchas veces no se dan cuenta hasta que pase bastante tiempo y desarrollan cuadros ya propios de la cronicidad, o sea, hepatoscarcinomas, ¿no? Y cuando buscamos la causa encontramos marcadores para hepatitis B, sin embargo nunca han tenido ictericia. Y cuando pretendemos investigar la familia, ahí está la respuesta. Entonces, fíjense, al final a qué cosa regresamos. A captar precozmente a la gestante, a hacerles todos sus exámenes, todo el ABC que nos han dicho siempre, al final volvemos a lo mismo. O sea, la atención primaria es importantísima, ¿ya? Lo que sucede es que por situaciones de mercado y por situaciones del sistema,
casi nos obligan a hacernos especialistas, ¿ya? Todos al final buscamos eso, ¿ya? Pero no significa que ser médico general nos sirva, ¿ya? Quizá es lo que más necesitemos hoy en día. Lastimosamente, el sistema no está adecuado para eso. Pero el ser médico general es muy importante, ¿ya? Y yo les puedo asegurar, 100% convencido, 100%, ¿ah? Con conocimiento de causa, que al margen de qué universidad hayan hecho el pregrado, el nivel del médico general peruano es muy bueno comparado con otras realidades similares. Estoy incluyendo otros países, ¿ya? Independientemente de la universidad donde hayan hecho el pregrado. ¿Y saben por qué? Porque tenemos patología y tenemos acceso fácil a los hospitales. Y a veces hasta por ósmosis uno aprende, ¿no? Todos los días viendo lo mismo, a veces ni lees, pero ya te queda algo, ¿ya? Ojalá que se retome eso con la especialidad de medicina familiar y comunitaria. Se está retomando esa importancia. No le dan bola a esa especialidad. La mayoría dice, ¿cómo voy a hacer eso? Pero van a ver que no, es una especialidad muy, muy importante, ¿ya? Bueno, era un paréntesis en lo que estábamos comentando. Entonces, fíjense, al final regresamos a eso, ¿no? Entonces, importante a tener cuidado, se puede prevenir la transmisión vertical, hay que captar a tiempo a la gestante que tiene su antígeno de superficie positivo. La clínica, creo que lo habíamos comentado cuando decíamos o hablábamos de la hepatitis A, es similar para todas las hepatitis virales prácticamente, ya en ese grupo, ¿ya? Entonces no vamos a ser repetitivos, es lo mismo. La astenia, la hiporexia, ¿no? La tendencia al sueño, puede haber ictericia. Aquí el cuadro clínico es mucho más florido que en el caso de la hepatitis A. O sea, una persona con hepatitis B aguda, la mayoría de las veces, casi en todas, va a presentar el cuadro completo, ¿ya? ¿Hay vacunación? Sí, hay vacunación. 3 dosis, aquí está mucho más estandarizado, ya se usa hace mucho tiempo la vacuna contra la hepatitis B. Es una muy buena vacuna, ¿ya? Se hace por recombinación genética, lo habíamos comentado, de que contiene antígeno de superficie, la vacuna, ¿no? No contiene todo lo que tiene en el interior el virus, solamente contiene el forro, la capa externa, ¿ya? La cáscara, si quieren llamarle, ¿ya? Solamente la parte externa del virus. Pero ¿qué es lo que sucede? El organismo lo identifica mediante el sistema inmune y no va a adivinar que por dentro no tiene nada. Simplemente lo identifica y empieza a formar anticuerpos. Funciona tal cual como si se hubiera infectado, ¿ya? Entonces, eso es importante. No hay riesgo con esta vacuna de desarrollar, por ejemplo, cuadros similares a la hepatitis. ¿Por qué? Porque no tiene ni material genético, solamente es la envoltura nada más. Contiene antígeno de superficie. Entonces, si tú le administras antígeno de superficie a una persona, ¿con qué cosa va a responder el organismo, el sistema inmune? Fabricando el anticuerpo, o sea, anticuerpo contra el antígeno de superficie. Y con eso medimos la eficacia de la vacuna, con el antígeno de superficie. Ya hay un punto de corte, si es más de 10 unidades internacionales por mililitro, decimos que la vacuna está bien, tienes anticuerpos protectores. Normalmente después de una adecuada inmunización, o sea, recibir las 3 dosis, es posible encontrar una persona 1500, 2000, 3000 de esa cifra de anticuerpos. Pero esto es lo mínimo que se sugiere, ¿no? Más de 10 como anticuerpos protectores. Bien, tiene la cronicidad, aquí ya la cosa cambia. La hepatitis A no había posibilidad de hacer hepatitis crónica, acá sí existe posibilidad. Ya, y va a depender mucho de la edad. Va a depender mucho de la edad. A menor edad, más posibilidad de que hagamos hepatitis crónica. Si a un adulto, ya en la edad adulta, adquiere la hepatitis B, su posibilidad de ir a la cronicidad no es muy alta. Acá le están dando un promedio de 20%, pero puede ser desde entre 10% más o menos, 10 a 25%, ya en el peor de los casos, no hay más. Una persona a menos edad, propiamente un niño, ya 35 a 40% más o menos de posibilidades de que haga cronicidad, o sea, ya en más porcentaje respecto al adulto. Y si es más niño todavía, o sea, un recién nacido, en un neonato, transmisión vertical, esa posibilidad es muy alta. Acá les muestran 80%, pero hay autores que califican hasta 95% de posibilidad. Más o menos ese rango.
bordea 90% más o menos, ¿ya? Entonces, ¿en qué momento hay la posibilidad de hacerse crónico? Cuanto a menos edad te dé la hepatitis B. Si te da de adulto, menos posibilidad, ¿ya? Muy bien. Pero sí tiende a la cronicidad, casi hay hepatitis B crónica. Es importante recordar los marcadores, ¿ya? Los marcadores. Quizá en eso va a girar la mayor parte de las preguntas que tengamos que enfrentar cuando respondemos hepatitis B. Bien, aquí estamos viendo algunas características. ¿Qué es lo primerito que aparece? Y eso es pregunta examen. El primer marcador en positivizarse, antígeno de superficie, no se olviden, ¿ya? Antígeno de superficie es lo primerito que aparece, el antígeno de superficie. Muy bien. Y con este antígeno de superficie también aparece un poquito, a los 3-4 días más o menos, la posibilidad de los anticuerpos. Y cuando hablamos de anticuerpos, nosotros hablamos del core, ¿ya? Anticore, similar a decir anticuerpos en el caso de la hepatitis, ¿ya? En el caso de los virus en general. Hay un anticore total, ¿ya? Hay un anticore total, que es equivalente a decir anticuerpos contra la hepatitis, pero anticuerpos totales. ¿Qué significa anticuerpos totales? No interesa si es IgM o no interesa si es IgG. Basta que aparezca cualquiera de ellos, el total se positiviza. Aparece IgM, se hace positivo el anticuerpo total, el anticore total. Desaparece el IgM, pero como existe el IgG, permanece el anticore total. Entonces, si ustedes piden un anticore total, no les va a discriminar si es agudo o crónico. ¿Ya? ¿Queda claro eso? ¿Ya? Tienen que pedir por separado para ver sobre todo si es agudo. ¿Con qué cosa van a medir si es agudo? Anticore de tipo IgM, como en el caso de la hepatitis A, igualito, ¿ya? Entonces, que aquí le llamen anticore, no se hagan problemas, hace referencia al mismo anticuerpo, es lo mismo, ¿ya? Pero para la hepatitis B, obviamente. Si van a dar cuenta en la nomenclatura, H de hepatitis, B de hepatitis B, esto es simplemente core. Anti, o sea, el anticuerpo, ¿ya? Anticore. Cuando vean esto, ¿qué cosa es? Esto es el antígeno de superficie, ¿no? Por eso tiene S de la hepatitis B. Y el anti significará anticuerpo de superficie. Y aquí, antígeno de superficie de la hepatitis B. Entonces, simplemente es formas de abreviar. Entonces, recapitulemos lo que estamos comentando. Lo primero en positivizarse, el antígeno de superficie, ¿no es cierto? Luego aparece, obviamente en orden, primero el anticore IgM, ¿no es cierto? Eso es lógico, ¿o no? Y cuando va desapareciendo el anticore IgM, ¿qué cosa va a quedar? El IgG. De tal manera que el total siempre va a estar presente. Primero a favor del IgM y luego pasará a ser IgG. ¿Ya? Pero el total capta cualquiera de los dos. Cualquiera de los dos que encuentre es positivo. Esto es importante. Desaparece el antígeno de superficie y tiene que hacerse presente el antígeno de superficie. En la hepatitis B van a encontrar eso. Todo anticuerpo tiene todo antígeno tiene su anticuerpo. El antígeno de superficie tendrá su anticuerpo. ¿Y cómo se llamará? Anticuerpo contra antígeno de superficie. El antígeno E tendrá su anticuerpo. ¿Cómo se llamará? Anticuerpo contra el antígeno E. ¿Ya? Va la cosa más o menos así. Y hay una norma, hay una regla. El anticuerpo aparece cuando el antígeno ha desaparecido. O sea, no puede coexistir antígeno de superficie con anticuerpo contra antígeno de superficie. No puede coexistir. No puede coexistir también antígeno E con anticuerpo contra el antígeno E. O en otras palabras, si yo encuentro antígeno de superficie positivo, yo sobreentiendo que ya no tiene el antígeno, porque ya está el anticuerpo. Si encuentro un anticuerpo contra el antígeno E, yo sobreentiendo que el antígeno E ya se negativizó también. Y eso es muy, muy importante para ver sobre todo el riesgo de transmisión. ¿Ya? Es importante. Bien. Vamos a seguir comentando de los anticuerpos. Acá de repente otra forma mucho más fácil de entender. Miren, no interesa el esquema que nosotros encontremos y descifremos, al final nos dicen más o menos lo mismo. ¿Cuál era el primer marcador en positivizarse? Ahí está, antígeno de superficie. Antígeno de superficie de la hepatitis B. Es lo primerito. ¿Ya? Muy bien, fíjense, aquí tienen ustedes el antígeno E, ¿o no? Esto que está aquí.
esto que estamos señalando. Ese es el antígeno E. Este antígeno E indica replicación, indica que el virus está multiplicando, indica riesgo de contagiosidad. En una persona que tenga hepatitis B y que ustedes encuentren positivo el antígeno E, significa que tiene más chances de contagiar. O sea, es un indicador de replicación viral. Y aquí viene lo que les he comentado. Miren, desaparece el antígeno. ¿Qué aparece? El anticuerpo respectivo. Desaparece el otro antígeno, en este caso el antígeno E. ¿Qué cosa aparece? El anticuerpo contra ese antígeno. No puede coexistir. ¿Ya? Eso es importante. Ahora, por otro lado, miren, ¿qué cosa indicaba el antígeno E? Replicación. ¿Qué significará cuando aparece o cuando ustedes detectan anti-E, o sea, anticuerpo contra el antígeno E, que ya no se está replicando? Así lo tienen que interpretar. ¿Ya? Aparecía el core IgM también, que es equivalente a decir simplemente anticuerpos IgM, desaparece y continúa el IgG, ¿no es cierto? Y el core total es cualquiera de los dos, o sea, cualquiera de los dos que aparezca positivo, el core total sale positivo en general. No es tan complicado como parece. Otra forma de mostrarlo, quizá con tiempos, ¿ya? Y aquí, de todos los tiempos, hay uno que sí me interesa que ustedes sepan. Nuevamente, el primero en positivizarse, el antígeno de superficie, desaparece el antígeno de superficie y aparece su anticuerpo. ¿Está bien? Y cuando hay anticuerpo, se sobreentiende, ya no existe antígeno, ya desapareció, ya es negativo. El antígeno E, que indica replicación, desaparece y aparece su anticuerpo. Esa es la curva que siempre van a ver, ¿ya? En la evolución. Aquí está el core IgM, que va a desaparecer en un momento y se va a quedar con el anticore de tipo IgG. Y como el total mide IgM más IgG, esto siempre el total va a estar positivo. ¿A qué le llaman hepatitis B aguda y a qué le llaman hepatitis B crónica? Una cosa es definir cronicidad en hepatitis B y otra muy diferente cronicidad en hepatitis C. Eso tienen que diferenciar. En la hepatitis B, para decir esta es una hepatitis B crónica, el antígeno de superficie debe permanecer positivo más de 6 meses. Más de 6 meses que permanezca positivo el antígeno de superficie en la hepatitis B es una hepatitis B crónica, ¿ya? O sea, ¿a qué le llaman hepatitis B crónica? Persistencia del antígeno de superficie por más de 6 meses. Así de sencillo. O sea, no es que tengo que hacer una biopsia y encontrar cambios citopáticos, no. No es en base a biopsia, es en base a marcadores. ¿Y por qué les hago esa diferencia con la hepatitis C? Porque en la hepatitis C, para definir cronicidad, requiero hacer biopsia. Esa es la diferencia entre B y C. O sea, ¿con qué cosa defino cronicidad en hepatitis C? Con biopsia, con anatomía patológica. ¿Ya? En la hepatitis B no. Entonces, si les preguntaran cuánto tiempo como máximo es de esperar que esté positivo el antígeno de superficie, 6 meses. Si pasó de 6 meses, es una hepatitis B crónica. ¿Ya? Y hay que empezar a manejarlo como crónica, obviamente. ¿Ya? Muy bien. Lo mismo, ¿no? Lo mismo para ver. Formas de mostrarlo nada más. Habla de lo mismo. ¿Ya? Habla de lo mismo exactamente. Aquí les muestran el DNA. ¿Qué cosa significa eso? Significa que el material genético del virus hepatitis B, saben que es el DNA, ¿no es cierto? No es un virus RNA, es un virus DNA. ¿Ya? Replicación, ustedes lo medían con el antígeno E. Si había antígeno E positivo, el virus está replicando. Pero ¿cuál es el mejor marcador de replicación? Es medir el DNA viral. ¿Ya? Ese es el mejor marcador de replicación. Otra cosa es que por su poca accesibilidad en cuanto a precios, etcétera, no lo usamos de manera rutinaria. ¿Ya? Esa medición del material genético se llama carga viral. Es exactamente lo mismo que se hacía en el caso del VIH. Medir el DNA del virus, ¿no?
¿Cuál es el método para medir material genético? Reacción en cadena en polimerasa, ¿no es cierto? Es una reacción en cadena en polimerasa. La carga viral, eso es lo que se mide. Si tú pides carga viral, estás midiendo el DNA viral. En el caso de la hepatitis B. Es lo mismo que medir la carga viral del VIH. Exactamente lo mismo. Traduce más o menos algo parecido. O sea, cantidad de virus, más o menos. ¿Ya? Indica actividad. Indica replicación. Claro, replicación es sinónimo de actividad, ¿no? Un virus inactivo no se replica, como en las vacunas. Pero un virus vivo que está activo tiene que replicarse. ¿Ya? La cosa va más o menos por ahí. Muy bien. Importante recordar algunas cosas que están aquí. Hay manifestaciones extrahepáticas, ¿ya? De la infección aguda por hepatitis B. Y miren, desde algunas cosas que es de esperar hasta algunas cosas que son un poquito raras, ¿ya? Pero es normal encontrar una reacción de tipo urticaria, ¿ya? En algunas personas, obviamente. Me he enronchado, dicen, y no es una enronchada, es también posible encontrar esa otra posibilidad. Cuando estudian urticaria en un paciente, sospechen también la posibilidad de hepatitis B. ¿Y cómo pueden sospechar hepatitis B? Preguntas simples. Si tiene actividad sexual y si no se protege. Punto. Nada más. No tienen que preguntar otra cosa. Ustedes calculan la edad, ya no tienen que preguntarle si tiene actividad sexual porque les va a decir, no tengo. Una persona de 40 años les va a decir, todavía no. Es así. En la consulta todo niegan. ¿Ya? Pero ustedes simplemente sacan el promedio, ven su edad, solamente le preguntan sutilmente si se protege o no. Si no se protege es candidato para hepatitis B. Bien. Hay otras cosas también, fundamentalmente características clínicas que pueden confundirnos con enfermedades o patologías de tipo reumatológico, ¿no? Desde artralgias simples, a veces nódulos a nivel de articulaciones, ¿no? Esto es importante, lesiones vasculíticas. Muchas veces las vasculitis no se llegan a identificar como agente causal. ¿Qué cosa ha ocasionado la vasculitis? Entonces no está de más pedir un antígeno de superficie. Hay una patología reumática que está relacionada directamente con la hepatitis B. ¿Cuál es? La panarteritis nodosa. La panarteritis nodosa, alias PAN de panarteritis nodosa, está íntimamente relacionado a la hepatitis B. Si diagnostican panarteritis nodosa, tienen que pedir antígeno de superficie. Y si diagnosticaron hepatitis B un poquito con manifestaciones extrahepáticas, también sospechen de que puede haber esa relación. Panarteritis nodosa con el virus de la hepatitis B. Fíjense, puede haber complicaciones a nivel renal, incluso como glomerulonefritis, ¿ya? En algún momento se describe incluso síndrome nefrótico, ¿ya? Síndrome nefrótico. Miren, un Guillain-Barré puede desatarse por una hepatitis B. ¿Quién diría, no? Hasta pancreatitis y cosas un poquito más o menos comunes, mejor dicho. Pero acuérdense de la panarteritis nodosa, de rash que puede haber, ¿ya? Esas cosas son vasculitis, son cosas que acompañan a veces en mayor o menor grado a la mayoría de hepatitis. Muy bien. Y justo hablando de hepatitis crónica, ¿cuánto tiempo había que esperar? 6 meses, así es. Miren, aquí la cosa está bien clara. Dice hepatitis B aguda, 6 meses. ¿Ya? Si el antígeno de superficie, ¿dónde está? Aquí está. Si este antígeno de superficie se ha pasado de los 6 meses de forma positiva, hablamos de una hepatitis B de tipo crónica. ¿Ya? Esa es la forma de diagnosticar. El gran problema es de que existe antígeno E muchas veces durante todo ese tiempo. O sea, no solamente es una hepatitis crónica, sino que está replicando y por lo tanto puede seguir contagiando. Y una hepatitis crónica que sea activa, o sea, que esté replicando, es uno de los que tienen más chance de ir a la cronicidad y hacer, de permanecer en la cronicidad y hacer un cuadro de hepatocarcinoma en el tiempo. Son los que tienen que recibir tratamiento. ¿Ya? ¿Hay tratamiento para la hepatitis B o no? Antes contestábamos de frente, no existe. Es virus y listo, pero no, ahora se sabe. Así es, tenofovir, lamivudina también sirve. Ya,
Hay esquemas que solamente usan tenofovir solo. El tenofovir viene de 300 miligramos, se administra una sola vez al día. Es fácil de tomar. Efecto colateral principal, creo que no se los dije ayer, falla renal. Puede producir, raramente, muy raramente. La lamivudina también se usa para el tratamiento de la hepatitis B. Hay esquemas que combinan tenofovir con lamivudina y hay esquemas que son tenofovir solo. El entecavir también es otro antirretroviral que se usa en VIH y se usa como tratamiento para la hepatitis B. Muy bien. Entonces, ¿qué cosa nos va a demostrar una hepatitis B de tipo crónica? Serológicamente, más o menos craneen. Porque ¿qué cosa es lo que les he comentado? Hay que esperar 6 meses. ¿Ya? Una cosa es decirle, ¿sabe qué, señor? Esperemos 6 meses para decirle si su hepatitis B es aguda o es crónica. ¿Eso cuándo es valedero? Cuando lo diagnostican en la fase aguda. Si tú diagnosticas a un paciente cuando está haciendo ictericia, está vomitando, está postrado, es obvio, le dices, tu hepatitis está empezando. Él te va a decir incluso, hace 10 días he empezado con el malestar. Entonces le puedes decir, estamos hablando de este mes, cuente 6 meses y hasta ahí vamos a hacerle seguimiento esperando que ese antígeno de superficie se haya negativizado. Si pasa de ese tiempo, podemos decir que estamos frente a una hepatitis crónica, ¿ya? O que su hepatitis se va a tornar en crónica. Pero ¿qué pasa si viene un paciente con marcadores que no tiene síntomas, pero tiene esos marcadores? ¿Qué le van a decir? Y tiene antígeno de superficie positivo. No le podemos decir esperemos 6 meses más. Hay formas. ¿Ya? Una de las formas es encontrar esto que está acá, lo que están viendo. ¿Ya? Yo les diría, ¿cuál es el marcador indispensable para decir esto es una hepatitis B aguda? Indispensable. Piensen en lo simple. Así es, anticore IgM. IgM es agudo, ¿no es cierto? Ya, si el IgM es negativo, ya no es agudo, ¿o no? Es lógico. Si el IgM es negativo, ya no es agudo. Entonces, un antígeno de superficie con un IgM agudo, ¿qué dirían? O con un IgM negativo. Claro, la posibilidad es que sea crónico. Entonces le dicen, hay mucha posibilidad de que esto sea crónico, y ahí sí le dicen, nos vemos en un tiempo para repetir los exámenes. Ya, pero tienen que partir de algo. ¿Ya? Entonces, si hacemos así de forma transversal un estudio de un paciente, de forma vertical, perdón, no un estudio transversal, o sea, no le vamos a hacer seguimiento, sino en un momento determinado tomamos al paciente y le hacemos exámenes, un IgM negativo excluye agudeza, ¿no es cierto? Y un antígeno de superficie positivo, yo sobreentiendo que lo tiene desde hace mucho tiempo, tanto así que el IgM ya negativizó y persiste el antígeno de superficie. Entonces ahí sí le puedo decir vamos a repetir. En esos casos tienen que pedir carga viral para ver qué tanto está replicando, porque hay veces que el antígeno E ya es negativo también, ya, y no hay que confiarse eso. Esta es la evolución esperada, más o menos lo que esperaríamos. Fíjense, hay una infección por hepatitis B, el 75%, miren, 75%, que es igual a decir 3 de cada 4, ¿no es cierto? La mayoría, 75% hacen una hepatitis subclínica, ¿ya? Subclínica. Y esa hepatitis florida que fácilmente diagnosticamos solamente el 25%, ¿ya? Eso ya es algo para tener en cuenta. De esta hepatitis subclínica, el 90% se cura. El 90%. Y de los que hacen la hepatitis aguda, esa que lo vemos y fácilmente lo diagnosticamos, el 99% se cura. Eso ya es una buena noticia, ¿no es cierto? Eso ya es algo que nos debe de motivar. Entonces, no podemos decirle alegremente a todos los pacientes con hepatitis B, vas a acabar en cáncer, te vas a morir, porque es lo menos probable. ¿Estamos de acuerdo? Ya. Es diferente si ustedes ya encuentran una hepatitis crónica. Eso es diferente. Pero estamos hablando de hepatitis aguda. Entonces, miren, sumen todo esto. Entre el 90% del 75% y el 99% de ese 25% restante, la gran mayoría se va a curar. ¿Ya? De este 75%, ¿ya? El 10% nada más va a ser infección crónica. Solo ese porcentaje. O sea, ¿qué es peor? ¿Que haya tenido cuadro clínico florido o que no se haya manifestado, digamos, de la manera más así habitual? O sea, así es. Una hepatitis B que lo diagnostican por serología,
y que les dice nunca yo he estado histérico, nunca me he puesto amarillo, no recuerdo, ese es el paciente que tiene más chance de irse a la cronicidad o que ya es paciente crónico. En cambio, los pacientes que hacen histericia, se postran y todo lo demás, la gran mayoría se va a recuperar. Va a negativizar todo y va a ir bien. ¿Ya? Son cositas que tenemos que tener en mente para informar bien y para nosotros también más o menos trazarnos un plan de trabajo. Sigamos. Miren esta infección crónica. ¿Ya? Esta infección crónica. De este porcentaje de 25% que hacían hepatitis florida, solamente el 1% va a producir, o sea, hay tendencia a hacer esa falla hepática fulminante y fallecer. ¿Ya? A tenerlo en cuenta. Y menos del 1%, o sea, casi despreciable el porcentaje de esos pacientes que vemos histéricos, postrados, vomitando, que los hospitalizamos por hepatitis B y que le diagnosticamos hepatitis B aguda, menos del 1% van a ser hepatitis crónica. O sea, el peligro ¿dónde está? En aquellos que no han hecho un cuadro florido. Esos que vienen y dicen, me iba a operar y me han pedido estos exámenes y ha salido antígeno de superficie positivo. Ese paciente, lo más probable es que ya sea una hepatitis crónica. Lo más probable. ¿Ya? Entonces hay que empezar a manejarlo de esa forma. ¿Ya? Ese es el grupo de pacientes. Esa es la evolución de la hepatitis. Y en cuanto al tratamiento, bueno, a lo largo de los años, en décadas anteriores, se ha estado usando interferones, etcétera. En algún momento se ha agregado la lamivudina, y es lo que les decía, hoy en día, a partir más o menos del 2008 y hasta hoy en día, si nos preguntan por un fármaco representativo para el tratamiento, es tenofovir, no hay vuelta que darle, ¿ya? Es tenofovir. Se habla más o menos de un año de tratamiento, y se le repite la carga viral, ¿ya? Y cuando hay una disminución considerable, hasta ser indetectable, hay cifras de acuerdo al laboratorio, terminan en unidades internacionales para transformarlo a copias, ¿ya? Podemos hablar de curación de la hepatitis, ¿ya? El entecavir también, lo mismo, ¿ya? La lamivudina es quizá la que más ha mostrado en estos tiempos algo de resistencia al tratamiento, justamente porque se usa también para el VIH. Por eso es que en los pacientes coinfectados, VIH más hepatitis, es ideal usar tenofovir, ¿ya? Así incluso se los mostré, ya está en la norma técnica nacional. Hay una norma técnica nacional también de hepatitis, que no sé por qué no sale hasta ahora, ¿ya? Y que incluye todos esos medicamentos. Entonces casi no piensen en interferón cuando les pregunten por una posibilidad de tratamiento para hepatitis B. Tenofovir a la cabeza, lamivudina, entecavir, ahí está. Pero a la cabeza, de lejos, tenofovir. Muy bien. Entonces, ¿todas las hepatitis se tratan? ¿Todas las hepatitis B? No. ¿Todas las hepatitis B crónicas? Tampoco. Las hepatitis B crónicas que sean activas. Esa es la respuesta. ¿Y con qué cosa miden actividad? Midiendo el DNA del virus, o sea, con carga viral. Eso es lo que nos demuestra actividad. Y una pregunta que alguna vez me le hicieron, la respuesta es obvia, pero a veces la explicación nos queda corta. ¿Se trata una hepatitis B aguda o no se trata? O sea, alguien te podría decir, ¿por qué esperar a que se haga crónica? A veces esa lógica tienen los pacientes, ¿no? ¿Por qué no mejor me trato de una vez? ¿Se trata o no? La respuesta es no, no está indicado. ¿Por qué? Por una sencilla razón. Lo más probable es que se cure. 99%, como han visto, se va a curar. Entonces, ¿cómo le vas a dar tratamiento a algo que se va a curar probablemente? No tiene indicación de tratamiento, ¿no? Y hay veces que el paciente no te entiende bien a pesar de que nosotros le explicamos. Y eso es obvio, porque son pacientes, no tienen el deber de conocer lo que ustedes conocen. Le dicen, o sea, va a esperar que me esté muriendo para tratarme. Te insisten, ¿no? ¿No les ha pasado? ¿No? Entonces ahí yo les doy un ejemplo y se los transmito a manera de que un poquito se relajen para que de repente les pueda servir de mensaje también. Pero díganlo con respeto, si no van a acabar golpeados. Yo lo que les digo es, ¿por qué no le hacemos sacar toditas sus muelas, señora? ¿Por qué vamos a esperar a que se careen? Mejor nos adelantamos, le sacamos toditas las muelas y ya no se le va a carear. O sea, si seguiríamos esa lógica, sería algo así, ¿no es cierto? ¿Por qué no mejor de una vez toditas las muelas le sacamos? Entonces, ¿para qué? O voy a esperar todavía que se careen las muelas. Es lo mismo. La medicación, el tratamiento, se da cuando se necesita, cuando es necesario, cuando está indicado. ¿Ya? Un tratamiento no puede ser profiláctico.
La gran mayoría, casi todas las infecciones por hepatitis B agudas, se resuelven. Toda hepatitis B que vean con ictericia se va a resolver, lo más probable. Las que encuentren por serología y que no recuerdan haber hecho ictericia, ese grupo es el que tienen que vigilar. Muy bien. ¿En el Perú tenemos zonas de alta prevalencia o no? Sí. ¿Cuáles son las zonas de alta prevalencia en el Perú? Andahuaylas, Apurímac, Ayacucho, ¿ya? Y la zona del oriente también. Alta prevalencia. Entonces, cuidado, ¿eh? Cuidado con la transmisión horizontal. No es broma. Tengan cuidado. Y los que ya saben que tuvieron el riesgo, mejor hagan hacer su serología.